En este momento me lo pueden hacer saber. Vamos a iniciar con la tutoría de lenguaje y literatura que nos ocupa en esta noche. Mi nombre es Josué Larín, soy tutor correspondiente a el área de lenguaje y literatura. Ok, permítanme. Eh, en este momento vamos a hablar sobre el tema de la norma lingüística, específicamente sobre la acentuación. Entonces vamos a empezar diciendo que la acentuación es una forma de la parte o forma parte de la ortografía y es la que nos indica dónde debemos colocar correctamente acentos gráficos a ciertas palabras. Se entiende por acento a una rayita oblicua y el signo pues ya todos lo conocen, que es colocada en una vocal donde hay una mayor carga de voz. Bien, para iniciar esta idea debemos de mencionar que existen dos tipos de acentuación. La principal tenemos como una acentuación gráfica, que es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Luego vamos a hablar sobre las reglas de cómo calificar una acentuación, pero principalmente vamos a identificar que la acentuación es el mayor énfasis en un fonema o en una sílaba en específica. Como por ejemplo vamos a hablar sobre la misma palabra que está en el tema, que indicamos en la primera línea del tema, que es la acentuación. Bien, cuando pronunciamos acentuación, hacemos referencia al final en el ción, acentuación, ¿verdad? No decimos acentuación corrido. Entonces es como una parte que inclusive, aunque nosotros no logramos percibir al momento del habla, sí existe como una regla, e inclusive la replicamos desde el momento en el que empezamos a hablar. Eh, como les mencionaba, existe lo que es la acentuación gráfica y la acentuación no gráfica. La gráfica es aquella que tiene la tilde. La tilde es, como les he mencionado, la rayita oblicua que está dirigida sobre una vocal para darle una mayor fuerza o una mayor pronunciación. Pero de igual forma existen palabras que tienen acentuación al momento de pronunciarlas, pero no tienen gráficamente la raya, por eso se llama acentuación gráfica y acentuación no gráfica o vocal. Luego dice de que en nuestra lengua las palabras suelen separarse en sílabas. Las sílabas están formadas por vocales y consonantes, que pueden ser dos vocales y una consonante o una vocal y dos consonantes. Estas variaciones las vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando con un tema muy conocido con ustedes como la clasificación de palabras por medio de acentuación. Todas las palabras hay que acentuarlas en alguna sílaba, ya que al pronunciar una palabra cargamos la voz en alguna de estas sílabas, particularmente en una vocal de la sílaba o en una sílaba denominada sílaba tónica. Eh, bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre por qué es importante la acentuación. Bien, la acentuación es de suma importancia tanto en la lengua como en la escritura. Esto debido a que en el primer caso, la lengua hablada, hay palabras que fonéticamente prácticamente suenan iguales. Sin embargo, dependiendo de dónde se encuentra la sílaba tónica, su significado puede ser diferente. Esto también puede pasar con el segundo caso. Estamos hablando de la acentuación por escrito. Es decir, si ustedes pueden verificar, hay palabras que son iguales, pero que se pronuncian de diferente forma. Más adelante yo le estaría dando algún ejemplo para que ustedes pudieran hacerse una idea, pero digamos, a medida de ejemplo, no es lo mismo decir allí está el público a decir Ramón publicó la noticia. Si ustedes pueden identificarlo, lleva la misma cantidad de consonantes, lleva la misma cantidad de palabras, pero es importante la acentuación para que determine
el sentido o el significado real de esa palabra. En el primer ejemplo estamos hablando del público como un conglomerado de personas. Y luego estamos hablando de él publicó como el pasado de un verbo publicar, ¿verdad? Entonces es diferente, inclusive uno puede estar practicando, ¿verdad? Puede estar practicando con una palabra para determinar qué tipo de significado o inclusive, dependiendo de la acentuación, vamos a determinar que también está la pronunciación. Es decir, como vamos a hacer énfasis en una sílaba, vamos a hacer un ejemplo diciendo público. Es decir, no tendría ningún sentido decir público. Público. Primero tenemos la sílaba tónica al inicio. Público. El público. Luego dice yo publico. Si se dan cuenta, ahí está la diferencia. Inicio, el público está en la primera sílaba, la sílaba tónica o la acentuada. Luego estamos con el siguiente ejemplo, yo publico. Ya no está en la primera, ya no está en la primera, sino más bien está en medio, la sílaba tónica. No sé si me van siguiendo. Y luego vamos a hacer otro ejemplo como decir, él publicó. Si ustedes pueden notar la forma de pronunciar, estamos hablando de una sola palabra que puede tener diversos significados, dependiendo de cómo se pronuncien. Y así como está esta palabra, hay infinidad de palabras. Entonces vamos a hacer el ejercicio nuevamente. El público, estamos hablando de un conglomerado de gente. Yo publico, estamos hablando de un presente continuo, al hablar de que yo estoy publicando, yo publico, y estamos hablando ya en un pasado, él publicó. Si se dan cuenta, son tres tipos de significados con una sola palabra que hacen referencia a diversos significados. Y no es la palabra ni es tiempo verbal, sino más bien estamos hablando de la manera en que se pronuncia. Bien, tenemos una pregunta de Fernando que dice, guión aún lleva tilde. Vamos a verificar. Guión. Guión. Sí, guión entiendo lleva tilde, pero también va a depender, guión lleva tilde, pero también va a depender del significado, porque entiendo que existe guión sobre la raya que nosotros conocemos y está también el guión que puede referirse a un guión como por ejemplo de un discurso a seguir, pero sí guión lleva tilde. Bien, esto también como seguíamos en este caso y luego de hacer este pequeño ejercicio, está bien, eso también pasa con el segundo caso, ¿verdad? Del principio hablamos del habla y en el segundo vamos a hablar de la forma por escrito. Permítanme, tengo más preguntas, ok. Bueno, continuando. Puesto que sí, por ejemplo, no conocemos una palabra y no sabemos cómo acentuarla, podemos guiarnos con las reglas de acentuación para pronunciar correctamente cuando estás leyendo. De hecho, es más frecuente que se dé este tipo de equivocaciones en la escritura. Bien, es como le mencionábamos, con el mismo ejemplo del público, si no sabemos, ya en una escritura, estamos hablando de una manera verbal, vamos a seguir con ese ejemplo porque creo que es un ejemplo más completo. Cuando yo digo el público y me refiero a una persona o a un conglomerado de personas, de por sí ustedes verán escrita la palabra con una tilde en la U, haciendo alusión a que la fuerza tónica o el acento tónico está en la primera sílaba, público. Cuando la lean de esa manera, ustedes pueden relacionar esa palabra principalmente con pueden ver esa palabra principalmente como cuando está escrita con la tilde en la U, están hablando principalmente a un conglomerado de personas. Luego, cuando digo yo publico,
esta palabra no lleva tilde, pero la mayor fuerza vocal se identifica a mitad, o sea, a la mitad. El público, yo publico, de estar hablando en el presente, yo publico esta revista hoy. No estoy hablando de un conglomerado de personas, estoy hablando de una acción en presente, ¿verdad? Del verbo publicar. Luego está la misma palabra con un acento en la O hasta el final y entonces ya descubrimos que es el pasado de publicar. Yo publico esta canción, por ejemplo, yo publico este artículo del periódico. Bien, ahí la compañera Marieli nos ha brindado información, para Fernando correspondiente a la palabra guión. Si ustedes pueden ver en esas palabras, se está haciendo una diferencia de cómo acentuarlas, ¿verdad? Y que cada guión tiene cada tilde, perdón, tiene un diverso significado, que es la manera en la que estamos hablando. Como les mencionaba, dependiendo de dónde se encuentra la tilde, así le vamos a dar el significado de la palabra real. Mencionando nuevamente la palabra público, público con la tilde en la U, estamos hablando de personas, yo publico o él publica, pero en este caso sería yo publico para que sea la misma palabra, y sin tilde, estamos haciendo la mayor fuerza de voz en su segunda sílaba, es decir, en la sílaba de en medio. Luego lo vamos a identificar con la clasificación que ustedes ya saben de agudas, graves, estrúpulas, sobresdrújulas, etcétera. Y ya teniendo la sílaba al final, estamos hablando del verbo pasado. Es decir, si tiene la tilde en la O al final, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, el co. Y estamos hablando de una misma palabra con diversos significados gracias a la acentuación. Esa es la importancia de esta norma lingüística. Bien, continuando, dice que la clasificación de las palabras según su acento son de la siguiente manera. Agudas son las más fáciles. Agudas, estas son las más fáciles. Dice que la mayor evaluación de voz se produce en la última sílaba, llevando tildes y terminan en N, S o vocal. Esa es una regla, esas son reglas ortográficas a las cuales se deben de seguir. La tilde va a estar de esa manera, pero como les he mencionado antes, hay palabras que son agudas que no necesariamente tienen que llevar una tilde. Al final de la diapositiva o al final de la presentación, les vamos a dar algunos ejemplos de algunas palabras que no tienen tilde, eh, pero sí tienen esa clasificación de agudas. Bien, pregunta Mario, dice, entonces usted está hablando de la tilde diacrática. Entonces otro ejemplo es C del verbo saber y C como pronombre. Sí, sí, o sea, estamos hablando principalmente de que la tilde o el acento determina el significado de la palabra. Es decir, que cada acentuación está determinada de cierta forma según la norma lingüística para que tenga el significado correspondiente. Estamos hablando de un sentido ontológico, axiológico, el valor de la palabra, el sentido de la palabra. No estamos hablando principalmente, eh, principalmente de la clasificación en sí, sino que en este momento estamos determinando la importancia de saber por qué se debe utilizar la tilde y no solo la tilde, sino más bien la acentuación en la pronunciación, porque hay palabras que no principalmente llevan tilde, pero deben de pronunciarse de cierta forma. Dice Fernando, también hay otro ejemplo, como y cómo, sí puede ser, como de comer, yo como con la tilde, y así como, que estamos hablando como haciendo una especie de enlace. Dice Marilyn, básicamente que una palabra puede cambiar totalmente su significado de acuerdo a la tildación y por eso debemos usarla correctamente a la hora de hablar. Es correcto. Ese es el punto principal de la importancia de la norma lingüística en el caso de la acentuación. De eso estamos hablando.
Y dice Mario, y escribir también. Claro, como les, como les he mencionado, el significado de las palabras en la lámina anterior, la importancia determinada que en este momento se la estoy mencionando, que dice que su importancia es tanto en la lengua hablada como en la escrita. Claro, porque la lengua hablada o nosotros hablamos, tenemos la acentuación porque obviamente escuchamos las palabras y nosotros las repetimos, pero en el caso de la escritura es importante también saber dónde lleva la acentuación para determinar el verdadero significado. Tenía otro ejemplo como público y lo cual creo que es momento de compartirlo. Podríamos decir como la palabra íntegro. Hay tres ejemplos igual. Es el mismo ejemplo que público. Si tenemos íntegro con la tilde inicial en la mayor fuerza al inicio, estamos hablando de íntegro. Estamos hablando de una cualidad, un subjetivo, un adjetivo, perdón, una persona. Él es íntegro, ella es íntegra, él es íntegro, ese negocio es íntegro. Estamos hablando de, de un adjetivo. Y luego si yo digo yo integro, si se dan cuenta, la mayor fuerza de voz no la tengo al inicio, sino más bien la tengo en medio. Yo integro, estoy hablando ya de un verbo, del verbo integrar. Yo integro este grupo o yo me integro a esa actividad. Y luego estamos hablando nuevamente de una conjugación en pasado como decir, él integró ese grupo o él integró este grupo de trabajo, pero ya no está. Si se dan cuenta, es la misma palabra, el mismo ejemplo, con diversas formas de acentuación y cada una se va determinando de esa manera. Exacto. Dice Marleli, dice íntegro de cualidad y íntegro de integrarse. Sí, es correcto. Son las diferencias, ¿verdad? Y inclusive ahí le faltó, si no llevara ninguna tilde, ya sea al inicio de la I o al final, sería como un presente, una conjugación de presente de yo integro este grupo y no lleva ninguna tilde ni al inicio ni al final. Y la mayor fuerza de voz la está llevando al medio de esa sílaba, es decir, en la segunda sílaba. Bien, siguiendo con el tema, como les mencionaba, la clasificación básicamente son agudas, que la mayor elevación de voz se produce en la última sílaba y se lleva tildes y terminan en N, S o vocal. Escuchen esa definición, lleva tildes si terminan. Es decir, que no todas las palabras agudas llevan tilde. Solo se acentúan las que terminan en vocal, N o S. Es una regla básica, ¿verdad? Y tenemos los siguientes ejemplos, café, solución, estás, leí. No se acentúan si terminan en una letra distinta a las ya mencionadas, como rapidez y libertad. Si sienten el mayor tono de voz, está al final, pero no se acentúa. No podemos decir libertad. Suena raro, ¿verdad? Libertad o libertad. No suena principalmente como debe de sonar porque la mayor entonación debe de ser al final. ¿Ve? Rapidez, libertad. Bueno, prosiguiendo, tenemos las graves, las cuales indican a una cosa. Antes de proseguir, necesito que ustedes estén bien atentos porque al final viene la ronda de preguntas en las cuales ustedes deben de responder, ¿verdad? Y las preguntas principales si van a ser con respecto a lo que se ha hablado en la diapositiva. Bueno, como sigue, las sílabas graves, las palabras graves, la mayor elevación de voz se produce en la penúltima sílaba. Es decir, si estamos hablando de palabras que tienen eh, tres sílabas, sería en la segunda, ¿verdad? De izquierda hacia la derecha. Y si estamos hablando de tres sílabas, las agudas serían en la tercera. Entonces, como le menciono, dice que la mayor elevación de voz se produce en la penúltima sílaba. La característica de la tilde
se marcan la diferencia de las vocales A, N, S o vocal. Y tenemos otro ejemplo, mármol, que es solamente de 2 sílabas y lleva en su penúltima sílaba, que en todo caso sería la primera sílaba, sería mármol. Luego tenemos cáncer y lápiz. Si terminan en letras antes mencionadas, no se coloca tilde. Es decir, que se les marca tilde solo si terminan en letras diferentes a la A, N, S o vocal. Pero si tenemos una palabra grave que termina en esa vocal, no se tildan. Ejemplo, colombiano, dijeron y estudiantes. Para proseguir tenemos las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, que serían prácticamente la última clasificación de esta característica de palabras. Dice que todas llevan tilde. Su sílaba tónica es la antepenúltima y la sobreantepenúltima respectivamente. Es decir, la esdrújula sería la antepenúltima y la sobreesdrújula sería la antepenúltima, perdón. Ejemplo de esto tenemos temprano, lámpara, tráfico, tránsito, relámpago, cámara, avísemelo y apréndetelo. Si ustedes se fijan, la regla sí se cumple porque son todas las palabras deben de tildarse. Eso es importante, es decir, una diferencia de las esdrújulas sobre esdrújulas con las graves y las agudas es que todas se deben de tildar. En el caso de las graves, solo se tildan las que no terminan en A, N, S o vocal. Solo esas se tildan. En el caso de las agudas, se tildan todas las que terminan en N, S o vocal. Esas son pequeñas diferencias para que ustedes se puedan guiar. Sé que no es fácil como clasificarlas principalmente, pero una técnica, digamos así, como muy básica para poderlas clasificar, principalmente son pronunciando las palabras. Y tengamos el ejemplo, por ejemplo, la palabra tónica. Si decimos tónica, estamos hablando de que la mayor fuerza de voz se inicia al inicio. La mayor fuerza de voz está, perdón, en el inicio. Tónica. No podemos decir tónica. Suena raro, ¿verdad? O pronunciamos la palabra tónica. No tiene sentido. Entonces contamos la cantidad de sílabas que tienen y de esa manera vamos a determinar. Si tónica tiene 3 sílabas y la tiene en su antepenúltima sílaba, es decir que es una palabra esdrújula. Es como una manera un poco confusa, pero es más práctica para poder determinar qué tipo de palabra es según su clasificación. Luego dice que las palabras monosílabas ninguna se acentúa, excepto cuando por su función gramatical pueden presentarse a confusión. Quiero ver si tenemos algún ejemplo de esa característica de las palabras monosílabas. Palabras monosílabas, como su nombre lo indica, mono de uno y sílaba de sílaba. Entonces sería de la unión de una consonante con una vocal. Estamos hablando de palabras que únicamente constan de una vocal y una consonante, o en su caso una vocal, una consonante, perdón, y 2 vocales, o una consonante y una consonante vocal consonante. Ejemplo, hoy. Hoy es una palabra monosílaba, tiene 2 consonantes y una vocal. Un ejemplo con 2 vocales sería, por ejemplo, día. Día es una palabra monosílaba y de igual forma tiene 2 vocales. Y vamos a buscar un ejemplo de esas palabras monosílabas que se acentúan solo cuando tienen un diferente significado. Bien, luego dice que para aplicar las reglas ortográficas correctamente es necesario en primer lugar tener clara la distinción entre acento prosódico y acento ortográfico. Sí, Marilei dice él y él.
y hace la diferencia entre el para referirse a un objeto, por ejemplo, el lápiz, y hace la otra diferencia como el de un pronombre, ¿verdad? Sí, de esa manera funciona. Luego, como dice, para aplicar las reglas ortográficas correctamente es necesario, en primer lugar, tener clara la distinción entre acento prosódico y acento ortográfico. El primero es el que se da en plano fónico, es decir, el acento prosódico es el que se pronuncia, fónico de fonema, en la pronunciación, mientras que el segundo se utiliza en escritura. Se da una regulación biúnica, biunívoca entre uno y otro. Si se cumplen todas las sílabas que se acentúan por escrito, se pronuncia también acentuadas, pero no es lo contrario, es lo que les he mencionado. Es decir, si podemos ver las reglas, por ejemplo, existen palabras agudas que no se han acentuado, pero sí llevan la sílaba tónica, es decir, la sílaba con mayor fuerza, al final, el final de su sílaba. Pero este último párrafo que hemos compartido habla sobre la diferencia entre el acento prosódico y el acento ortográfico. Es decir, el prosódico es el fonema, cómo se escucha al momento de pronunciar. Y la idea principal que nos da es que en todo acento ortográfico al momento de leerse se va a pronunciar según se lea. Es decir, que si lleva una tilde al final, se le dará la sílaba tónica o el acento prosódico al final, pero no es en viceversa, porque pueden que existan palabras, como les he mencionado, que tengan su acento al final, pronunciándolas con una sílaba tónica al final, pero ortográficamente no deberían de llevar tilde. Es a eso a lo que se refiere, es decir, que el acento ortográfico sí determina el prosódico, pero el prosódico en algún momento no determina el acento ortográfico. No sé si logro darme a entender con eso. Bueno, vamos a proseguir y luego si les quedó alguna duda, porque también les voy a preguntar sobre el acento prosódico y el acento ortográfico. Por lo tanto, quiero evacuar esas dudas si existe alguna. Luego dice las reglas de acentuación. Se deberá tener en cuenta que los adverbios finalizados en mente, es un sufijo, llevan dos acentos en la raíz y el de su propio sufijo. Este es el único caso de las palabras bicentuadas en español. El resto de las palabras tónicas solo poseen un acento. Es decir, que en este caso es una regla la cual indica que las palabras que llevan el sufijo mente deben de llevar doble acento en su raíz y en el sufijo. Como sorprendente, por ejemplo, no, seriamente, sumamente, mmm, bueno, en el momento buscaré mayores ejemplos. Usualmente, sí, usualmente. Si se dan cuenta, no estamos hablando de un acento. Se están dando cuenta, también es un acento en la forma de pronunciarse, ¿verdad? Usualmente. Ahí se escucha como el conjugado, ¿verdad? De esos acentos. Bien, luego dice que llevará tilde en la sílaba tónica y las palabras agudas terminadas en la vocal, en la siguiente fórmula, vocal más N y vocal más S, las palabras agudas terminadas en la letra vocal más N y vocal más S. Por ejemplo, alacrán y arnés. Son tres las fórmulas, perdón. Las que terminan en vocal de las palabras agudas, las que terminan en vocal más N, terminación an, en, in, on, un, y las que terminan en vocal más S, as, es, is, os, pero solo si son agudas. Esas deben de tildarse. Ejemplo, jabalí termina en vocal, jabalí. Café termina en vocal, café. Alacrán, ¿verdad? Arnés se cumple. Dice Fernando, las palabras compuestas si llevan dos acentos ortográficos, si es que las palabras originales las tenían. Sí,
no todas las palabras compuestas, están hablando del sufijo mente, principalmente. Pero sí, es si ya tenían una vocal, entiendo si se deben de acentuar. De esa manera es. Luego dice que las palabras llanas, vamos a ver, ¿quién me dice que son las palabras llanas? Es un sinónimo. ¿Qué significa las palabras llanas? Exacto. Marlely dice son palabras graves, es correcto. Llanas, como no se han mencionado en la diapositiva, no quiero que se pierdan o que se estresen y piensen de que ese tipo de palabras no las hemos visto. Simple y sencillamente, cuando a ustedes les llegue a salir en algún examen, una palabra llana es un sinónimo de una palabra grave. O sea, es lo mismo, solo que es un sinónimo. Bien, las palabras llanas que no terminen en vocal, que no terminen en vocal más N y en vocal más S, se acentuarán, ¿verdad? Estamos hablando en este caso, si ustedes se pueden dar cuenta de una manera para identificarlos, es que las palabras graves con las agudas, las palabras graves con las agudas, tienen una composición opuesta, principalmente porque las agudas son las últimas y las graves son las penúltimas. Y en las agudas se acentúan las que terminan en vocal, vocal más N y vocal más S, y en el caso de las graves no se acentúan las de la regla anterior, o sea, las que no terminan en vocal, las que no terminan en vocal más N y las que no terminan en vocal más S. Es otra manera de poder aprenderse las terminaciones de las palabras. Y luego dice que las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se acentúan todas. Esa no tiene una regla principal o una fórmula porque todas las esdrújulas y sobreesdrújulas se deben de acentuar. Y ya sabemos que las esdrújulas son la que tiene su acentuación en la antepenúltima vocal, y las sobreesdrújulas las que tienen su acentuación en la sobreantepenúltima, ¿verdad? Bien, continuando, dice casos particulares de esta regla o algunas excepciones. En las palabras agudas, estas son las excepciones, son pocas excepciones las que se tienen, pero es necesario como conocer algún tipo de ejemplos, ¿verdad? Realmente las excepciones o las reglas particulares no tienen algún tipo de fórmula. Pero en este caso dice que las palabras agudas terminadas en letra consonante más N y letra consonante más S no llevan tilde. Es decir, dice las palabras agudas terminadas en letra consonante más N y letra consonante más S no llevan tilde. Por ejemplo, tilde, si se dan cuenta, tilde es una palabra aguda que no termina en una vocal consonante. Luego, tilde no era isem. Si se dan cuenta de esa palabra, termina en doble consonante. Y entiendo que la forma correcta de pronunciarla, aunque no lleva tilde, es en la última. Y ser. Y llevan dos consonantes, por lo tanto no se deben de acentuar. Otro ejemplo es debut. Si ustedes pronuncian bien la palabra debut, al final lleva su acentuación, debut. No es debut, sino es debut. Y como termina en doble consonante, aunque termine consonante más S o consonante más N, no se deben de acentuar. Luego, otra regla particular dice que las palabras llanas, o sea, palabras graves, acabadas en letra consonante más N y letra consonante más S, sí llevan tilde. Como les menciono nuevamente, son como contrarias complementarias, ¿no? Se complementan, pero a la misma vez son contrarias. La regla que no aplica para una, aplica para la otra, en las graves y las agudas. Ejemplo de eso es bíceps. Si se dan cuenta, son dos sílabas
y lleva su fuerza vocal en la primera sílaba, o sea, en la antepenúltima, porque sep sería la última y bi sería la antepenúltima. Y termina en P más S, o sea, una consonante más una S. Esa debe de acentuarse, dice. Y otra sería forceps. Sería de igual forma, son una palabra con doble sílaba, con dos sílabas, y su terminación, la antepenúltima es for y la última sería se. Luego dice que las monosílabas no llevan tilde. Eso es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Hoy día, salvo aquellos casos en los que usan un acento diátrico, que es lo que estaba mencionando el compañero al inicio, si no me equivoco era el compañero Fernando. Aquí sí aplica el acento diátrico, es decir, para diferenciar una palabra de otra, más no el acento gráfico, que el acento gráfico ya es una manera correcta de escritura. Es una manera correcta de escritura y de igual forma determina un significado y otro. Bien, en este caso, como les mencionaba, estábamos en la regla del acento diátrico para las palabras monosílabas, para diferenciar una de otras, que se escriban con la misma grafía, pero son tonos, es decir, que son iguales, se escriben iguales, pero tienen un significado diferente y tienen una pronunciación inclusive en algunos casos diferente. Por ejemplo, tienen distintos significados o posición gramatical. El ejemplo que determina es mi con acento de un pronombre personal y mi como un adjetivo posesivo. Un ejemplo de eso sería decir mi como un pronombre podría ser mi, no se me viene ninguna forma de pronunciar mi como un pronombre y como adjetivo. Sí, porque el otro mi sí es como de posesión, como decir mi casa, mi carro, ¿verdad? O sí, en este caso voy a buscarles otro ejemplo que nos ayude un poquito más sobre el caso del diátrico, porque no se me ocurre un ejemplo. Bien, Fernando dice tú y tú. Sí, es un ejemplo más fácil, ¿verdad? Es un ejemplo más fácil. Este sí me parece mejor. Como por ejemplo, tu carro, de un adjetivo de posesión, sin tilde, y como tú, como un pronombre que es más utilizado quizás en esta lengua. Y en el caso del mí, quizás mí como pronombre es como menos utilizado, pero tú sí, como oye tú o tú te estamos hablando, de esa manera que en realidad de la manera coloquial en El Salvador no es muy utilizada, pero de forma de una forma correcta de pronunciación y en la lengua española sí se debe utilizar en el castellano. Bien, continuamos entonces a partir de ese ejemplo. Si ustedes tienen otro ejemplo, me lo hacen saber. Mientras tanto, por cuestión de tiempo, vamos a seguir avanzando. Luego tenemos 3. Para los diptongos e hiatos se siguen las siguientes normas. Bien, dice, cuando el acento recae sobre un diptongo, llevará la tilde de la vocal abierta, la sílaba. Por ejemplo, coméis, ya saben ustedes que es un diptongo, ¿verdad? Ok, Marley dice que si me puede acercar más al micrófono. Ahorita se escucha mejor. Hoy sí, sí se me escucha. Ok, vamos a verificar. Logro escucharme mejor. Bueno, prosiguiendo.
El diptongo es principalmente la unión de dos vocales. Y un ejemplo dice que llevará la tilde en la vocal abierta, ¿verdad? En la vocal abierta. Y, por ejemplo, tenemos la palabra coméis, la lleva en la vocal E, comiéramos en la E, peinate, por ejemplo, también la lleva en la E. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde recae sobre la tilde recae sobre la segunda, es decir, UI casuística la lleva en la segunda, en la I. Y bien, dice Fernando, compartiendo mayor información. Dice, las abiertas son A, E y O, y las cerradas son I y U. Sí, es correcto. Y sería I, E, U, ¿sí? De esa manera sería. Entonces, para lograr identificarlas, las vocales abiertas A, E, O y las cerradas I y U. Bien, de esa manera entonces, la manera correcta en un diptongo de tildarlas son si llevara una vocal abierta, se tilda la vocal abierta, coméis y comiéramos. Y si llevara dos vocales cerradas, recae en la segunda, ¿verdad? Por ejemplo, casuística, ahí está el caso. Otra regla dice que cuando dos vocales adyacentes forman un hiato, el acento recae sobre la cerrada. Esta llevará la tilde aunque no se cumplan las condiciones de la regla general. Por ejemplo, tenía, oí. Se exceptúan los grupos UI como jesuitas y constituidos. Bien, para no dejarles ninguna duda, quisiera saber ustedes qué es lo que entienden por hiato. Vamos a ver. Bien, Fernando dice de que el hiato es la ruptura del diptongo. Sí, en eso sí tiene la razón, porque el diptongo tiene una estructura, la estructura principal es una cerrada, una abierta, una cerrada o dos cerradas. Pero en este caso, si podemos ver, por ejemplo, en el caso de tenía, se rompe el diptongo porque el diptongo principalmente con A debería de ser de A a I, no de I a A. Y, por ejemplo, oír, en este caso, esa es otra ruptura del hiato. Les voy a dar otros ejemplos más adelante de cuáles son las reglas convencionales de los diptongos, porque esas sí no las tengo. Dice Marilei si nos escucha. ¿Alguna otra persona tiene alguna dificultad para escuchar? Permítanme. Y hoy se logra escuchar. Logra escucharme. Bien, espero que se logre escuchar. Espero que hoy sí se logre escuchar. Vamos a seguir. Principalmente ya estaríamos por terminar. Bien, en resumen. Bien, dice que sí se escucha. Bien, en resumen,
principalmente la regla de acentuación, permítanme. Principalmente en reglas de acentuación, vamos a determinar que las palabras, como un pequeño resumen, las palabras se acentúan y se acentúan debido a una clasificación, pero principalmente ortográficamente se acentúan debido a la clasificación de palabras o donde tengan la mayor fuerza vocal. Asimismo, estábamos hablando que existían dos tipos de acentuación, lo veíamos más atrás. Estamos hablando de, vamos a ver, aquí estábamos, estamos hablando de dos tipos de acentuación, pero perdí la lámina, permítanme. Así que estábamos del acento prosódico, estaba olvidando esa palabra, y el acento ortográfico, ¿verdad? Y decíamos de que una determinaba sobre la otra, es decir, que el acento prosódico que determinaba principalmente la fuerza de la sílaba tónica según la pronunciación, no siempre determinaba al acento ortográfico, porque uno puede tener una mayor fuerza vocal al momento de una pronunciación, sin embargo, no escribirlo de esa manera, ortográficamente o gráficamente. Y en el caso de la acentuación gráfica, sí o sí, una vez tenga la tilde, debemos de hacer la pronunciación de esa forma o pronunciarla prosódicamente. Luego dice que en resumen las palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Otro ejemplo, caracol. Y si ustedes se fijan en esta palabra, caracol, es una palabra aguda que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, la regla general es que no debe de acentuarse. Caracol. Y dice, lleva tilde cuando terminan en vocal N y S. Colibrí, sartén, compás. La primera termina en vocal, la segunda termina en N y la tercera termina en S, en el caso de esos ejemplos. Luego dice las llanas o agudas, o graves, perdón, que su sílaba tónica termina la tiene en el penúltimo lugar, como por ejemplo ventana. Y si ustedes se fijan, ventana tiene la sílaba tónica a mitad y no se acentúa. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a la regla de las agudas. No se va a acentuar porque su finalización es en una vocal. Si finaliza en una vocal N o S, no debe acentuarse. Y dice que llevan tilde cuando no terminan en vocal N o S. Por ejemplo, cáliz, árbol y túnel. Y luego vamos con las esdrújulas, que las esdrújulas llevan su acento en el antepenúltimo lugar, en la antepenúltima sílaba, es decir, en la que le correspondería a una sílaba antes de una grave, o sea, la tercera sílaba antes de su finalización. Por ejemplo, tenemos bolígrafos. Si ustedes se fijan, en este caso todas deben de acentuarse. Sábado, médico y pájaro. Bien, hasta aquí digamos que hemos finalizado como una parte teórica y en este caso tenemos una pequeña práctica. Digamos que en este caso vamos a hacer una pequeña práctica. Bien, en el caso de esta práctica vamos a hablar sobre algunas preguntas. Tenemos participantes que no, valga la redundancia, no han estado participando. Marleli es quien más ha participado junto con Fernando. Y también tenemos por aquí a otro compañero. Paula también ha estado comentando. Y bien, Mario también ha estado comentando. Entonces, de los participantes, me gustaría que alguno de ustedes me ayudara y necesitaría que respondieran lo siguiente, ¿verdad? En el caso de kilómetro, ¿qué tipo de palabra es? Paula está escribiendo, vamos a ver.
Paula dice que es esdrújula. Y Marlene dice que es esdrújula. Bien, la regla básica es principalmente, como vemos que hay un acento ortográfico, solo tenemos que contar las sílabas, ¿verdad? Y principalmente la tiene en la antepenúltima, por lo tanto sí es una esdrújula. La que sigue, corazón, ¿qué tipo de palabra es? A ver, Jonathan Larín también había escrito. Aguda, eso. Bien, son cuestiones fáciles, ¿verdad? Tenemos la palabra rápido, rápido, rápido es esdrújula también. Forceps, vamos a ver con forceps. Forceps es grave, sí, y hablábamos de esa palabra principalmente como una palabra, como un ejemplo de se acentúa principalmente cuando termina en S, siempre y cuando le antecede una consonante, ¿verdad? Tenemos también la palabra eufónico. ¿Qué tipo de palabra es eufónico? Circular. Bien, pienso yo de que en este caso hemos estado hablando sobre palabras eh, fáciles, pero tenemos una dificultad en este caso. Rúbrica. ¿Qué clase de palabra es la palabra rúbrica? Vamos a ver, no tiene acentuación ortográfica y necesitamos de verdad, vamos a ver, rúbrica. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de palabra es rúbrica? No, rúbrica no es monosílaba. Dice Marlely que es una palabra esdrújula, pero ella le ha puesto una acentuación, que es rúbrica. Y en este caso, la palabra es rúbrica y este es grave. Es una palabra grave, la cual lleva su mayor fuerza de voz en la antepenúltima, rúbrica, rúbrica, no, rúbrica. Entonces, es una palabra grave y la vamos a, bueno, le vamos a dar el significado primero pronunciándola, rúbrica, y tratando de escuchar dónde tiene el mayor tono de voz, nos damos cuenta que es a mediados de la palabra. Y adicional a eso, recuerden también la regla, porque está bien escrita como rúbrica, pero en este caso sería ese tipo de palabras como público, es como ese tipo de palabras como público que dependiendo de dónde tiene su tilde, de esa manera podría ser. Entonces, rúbrica, así como lo ha escrito Marley, si todos verifican el chat, es una palabra esdrújula. Pero también está rúbrica sin tilde, en otro significado, que es un sinónimo o es otro tipo de palabra que es grave. Y era lo que principalmente habíamos mencionado. En este caso, nos vamos a dejar guiar por el acento ortográfico. Es decir, como está escrito, tiene que ser una palabra eh, grave.
¿verdad? Porque sigue la regla. Al momento de verla que no lleva la tilde, porque si esta rúbrica como es drújula, que es el ejemplo que nos daba Marvin, pero en este caso es rúbrica, que también es válida, con otro significado, no más bien como de una firma, entonces o esa palabra sería grave, porque tiene su mayor fuerza vocal a mitad de sus sílabas o en la antepenúltima, y como termina en vocal, la regla es que no debe de acentuarse. Entonces, no sé si quedó claro con esa palabra. Bien. En este caso, quisiera saber si ustedes tienen dudas o preguntas, porque hasta aquí estaríamos finalizando. Sí, hasta aquí estaríamos ya finalizando con la videoconferencia. Y si no hay dudas o preguntas, pues entenderé que seré yo el que estará preguntando. Así que les daré unos 2 minutos para que inicien a consultar. Bien, ¿hay preguntas? Dice Marley, ¿cuál es la siguiente clase? Disculpen. Bien, en el caso de las siguientes clases las siguientes videoconferencias están compartidas en el aula. Están en el aula y todas tienen una señalización por hora. Yo en este caso les estaría, si mi coordinador me ayuda, él les estaría dejando el itinerario con respecto a las siguientes videoconferencias. Ok, ya estarían revisando, y si no, entendería su tutor, si ustedes están matriculados, sería su tutor el que les estaría pegando toda la información con respecto a los links donde se encuentran los horarios, pero principalmente en el área sí, en el área principal, que así se llama esa pestaña, ahí es donde están a la esquina del lado izquierdo, es donde se encuentra principalmente todos los horarios. Bien, verifico que ya se quieren marchar porque ninguno ha hecho una pregunta. Bien, entiendo que van a tener que participar sobre otra. Pueden estar viendo. Dice Mariana que se acaba de conectar. Sí, esta videoconferencia acaba de finalizar, pero se les estaría compartiendo ahí los links. Pueden verificar. Entiendo el día de hoy hay otra videoconferencia. Permítanme, ahorita les estaré indicando. Ok, sí, ahorita les han compartido el enlace para que ustedes puedan ingresar a otra. Entonces, entiendo que ya tienen que retirarse por otra videoconferencia. Ha sido un gusto que me escuchen, y cualquier duda o consulta se la pueden hacer a mí, se la pueden hacer a sus tutores, ¿verdad? O cualquier cosa, ustedes de igual forma se pueden contactar conmigo, me pueden buscar inscrito, yo con todo gusto les puedo ayudar. Siempre estoy como tutor de literatura y lenguaje, y lo pueden hacer solo buscando mi nombre de usuario en el área principal de participantes, ¿verdad? Ha sido un gusto, de verdad, que ustedes me hayan escuchado, y siguen estudiando, esfuércense. Ya es poquito tiempo el que les queda, y sí, recuerden que este estudio les va a servir no solo para el examen de universidad,
sino más bien para la PAES. Es un doble estudio que están haciendo con un mismo fin, ¿verdad? Bueno, sería el contrario, es un mismo estudio para un doble fin. De esa manera sería. Entonces, muchas gracias por estar pendiente y si pueden, a la otra videoconferencia, que entiendo hay una de química a continuación, les agradeceré mucho que se conecten para que sigan aprendiendo. Muchas gracias, mi coordinador me informa, finalizamos en este momento. Sí, sí. Ok, sí, importante, eso mismo. La videoconferencia, todas las videoconferencias, inclusive las dos que se han hecho en este programa anteriores y entiendo, las del año pasado, están en YouTube, en la página de Uranio. Pueden buscarlas, suscríbanse al canal si pueden, y ahí pueden estar pendientes de esas videoconferencias también. Sí son los temas de todas las tutorías, pero también recuerden que son diferentes tutores, por lo tanto son diferentes enfoques y puede que hay información que no se ha dado en una, que se comparte en otra y así para que se vayan complementando. Entonces sí, en YouTube pueden buscarla y muchas gracias por escucharme. Entonces sigan estudiando, muchas gracias. Mi tutor me indica, finalizamos hasta acá. Sí, ya puede terminar. Ok, muchas gracias.